¿Qué busca Rusia en África? En varios países africanos hay denuncias sobre mercenarios extranjeros que son acusados de cometer atrocidades y violaciones de los derechos humanos. A esas fuerzas paramilitares contratadas para apoyar a regímenes locales se les atribuyen claros vínculos con la Rusia de Vladimir Putin. Muchos analistas creen que la presencia de estos combatientes y el constante envío de armas rusas a varios países de África desde hace años son claves para entender el apoyo diplomático que Moscú obtiene desde ese continente, mientras varios países occidentales intentan aislar al Kremlin debido a la invasión en Ucrania. Y también para entender lo que Occidente critica como una política exterior rusa que alimenta las crisis globales. The activities of this group reflects Russia hybrid warfare. They present a threat and create instability in a number of countries around the world. ¿En qué consiste la diplomacia militar rusa en África? ¿Y qué implica esa influencia del Kremlin en el continente africano? Cette nuit, nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie. Donc c'est la manifestation d'un partenariat très fructueux depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. Estas son armas rusas llegando a Mali en abril de 2022, algunas semanas después del comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Mali, uno de los estados más frágiles y pobres de África, afronta serios problemas de seguridad desde hace tiempo por la proliferación de grupos armados extremistas en el Sahel, la región que separa el desierto del Sáhara y las sabanas del sur del continente. Sobre todo Francia, la antigua potencia colonial, lideró en los últimos años un operativo militar para intentar estabilizar la región. También Naciones Unidas desplegó una misión, la MINUSMA, para tratar de solucionar la crisis en Mali. Francia, sin embargo, retiró sus tropas de Mali en agosto y otros países que apoyan a la MINUSMA, como Alemania, anunciaron ya su salida de la misión para 2023. En contrapartida, muchos analistas ven una consolidación de la influencia del Kremlin en la región, donde en países como Burkina Faso, vecino a Mali, hay manifestaciones contra Francia y a favor de Rusia. On en a marre, on veut plus la France. On va aller à la Russie. Esa creciente influencia de Moscú se atribuye en buena parte a una organización, el llamado Grupo Wagner, una empresa de origen ruso que cuenta con un ejército privado, descrita también como una organización paramilitar con una red propia de mercenarios. La empresa, con sede en San Petersburgo, es dirigida por el oligarca Yevgeny Prigozhin, cercano a Putin. Se estima que la organización sirve a Putin como brazo militar para objetivos geopolíticos en otros países, operando al margen de la ley. Objetivos como asegurar la existencia de regímenes afines a la política exterior rusa. El grupo Wagner se dio a conocer a nivel internacional tras el inicio del conflicto en el este de Ucrania en 2014, donde apoyaron a los separatistas prorrusos. Un año después se vio a mercenarios vinculados al grupo en la guerra civil en Siria. Actualmente hay evidencias de que el grupo Wagner opera en al menos 5 países de África, aunque informes de distintas instituciones apuntan a que podrían ser más. Además de en Mozambique, Sudán y Libia, los mercenarios tienen una fuerte presencia en la República Centroafricana, donde apoyan al gobierno en la lucha contra milicias rebeldes. Mali es el último país africano donde se ha constatado la presencia de unos 1000 mercenarios del grupo. La organización es acusada de cometer atrocidades. En Mali, un dron del ejército francés captó estas imágenes que muestra presuntamente a mercenarios de Wagner enterrando cadáveres en fosas comunes. Our witnesses uniformly describe both the foreign soldiers, again, who they said were Russian, as well as the Malian army as engaging in the summary executions of what we believe are up to 300 people. Y muchos expertos consideran que se trata de un proceder habitual de los combatientes del grupo Wagner. They are very heavy-handed. They don't account to anybody, which makes it easy for them to do what they do without any fear of repercussions. So in countries like Central African Republic, they have been fingered to do wrong things. A lot of
violation of human rights there, torture. In Libya as well, they've been very instrumental in supporting militia groups there. They've been very disruptive from the point of view of restoring law and order because they don't play by the rules. That's what has been reported widely, just like they've done in countries like Syria, where they are accused of gross violations of human rights. Otra característica de las actividades del grupo es que son fuerzas contratadas para proteger a regímenes locales. So if you look at the countries that are the most closest, or at least where it has a very strong footprint, it is providing security, but a very specific type of security, which is regime security. So in Mali, for instance, you have Wagner forces, helping the government in charge. In Central African Republic, it's the same situation with the government of Touadera. In fact, in the last election, in his re-election, you really had Russian mercenaries as part of his security detail. That is why I say it is regime security, because with 1,000 special forces or whatever forces that you provide, whether regular or special forces, you can guarantee that they are going to be able to protect the president or the person in government. But it's not enough to actually go into issues of national security and territorial integrity. La organización participa ahora además en la invasión rusa en Ucrania y también es acusada por el gobierno de Kiev de cometer violaciones de los derechos humanos. Pero volviendo a África, al envío de militares privados con vínculos con el Kremlin se suma la venta de armas, otra de las facetas de la influencia rusa en la región. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Rusia se ha convertido en los últimos años en la principal proveedora de armas de una región castigada desde hace décadas por sangrientos conflictos. Countries like Egypt, like Algeria, they rely a lot on Russian equipment. Other countries like Sudan, Equatorial Guinea, quite a bit from Angola as well. They got a lot of military equipment from Russia. Which equipment has to be maintained? Which equipment requires replacement now and then? So that kind of cements the relations between these countries. Esa creciente influencia rusa en África obedece a una estrategia de largo aliento trazada por la Rusia de Putin, creen los expertos. Un punto álgido de esa estrategia fue la cumbre entre Rusia y varios países africanos celebrada en 2019 en Sochi. If you look at Russia's messaging to the continent, it wants to be a close partner of African countries. It is playing to its strengths because, of course, it cannot talk about economics in the sense because it doesn't have the dynamics to actually be a major economic player on the continent like China, like the European Union, and like the United States. So what it does is play to the foreign policy tools that it is very competent in, and that's mostly energy and security. When Putin took over the second time around, that he reignited this thing of Russia being part of, with Africa becoming part of Russia's foreign policy. In the past, you recall that Russia is not perceived as a colonial power to Africa. In fact, it is seen as having supported most of the liberation movements in Africa to get liberation from colonial powers. El pasado colonial es algo que marca, en cambio, aún mucho las relaciones entre varios países africanos y las potencias occidentales, y que conduce a que algunas naciones vean con más recelo a Occidente que a Rusia. A thing that cannot be underestimated is the sense of colonial injustice, I think, that many African nations still feel towards the West, while I don't think that many people would say that Russia has the democratic values or human rights values that many African nations actually say they aspire to today. The problem is for the West is that they are still seen in many ways as a former colonizing force, whether they like it or not. I mean, for a long time, the United States and the United Kingdom covertly or even openly supported South Africa's apartheid government against
freedom fighting liberation organizations. Las buenas relaciones de Rusia, por ejemplo, con Sudáfrica, país aliado de Moscú en el Foro de Potencias Emergentes de los BRICS, y la creciente dependencia de muchas naciones africanas de las armas y los mercenarios rusos explican por qué el continente no se distancia claramente de Rusia. En marzo, en la votación de la ONU en la que una mayoría de países condenó la invasión rusa en Ucrania, muchos estados africanos, entre ellos Sudáfrica y Mali, se abstuvieron de votar o estuvieron ausentes. Los intentos de Putin por restablecer lo que considera la vieja gloria imperial de la Unión Soviética han impulsado así la estrategia del Kremlin por recuperar zonas de influencia, también más allá de Europa. The Russian Federation is actually the official inheritor of the Soviet Union. All the agreements that the Soviet Union had with the various countries and regions, those were inherited by the Russian Federation. Now, with with President Putin at the helm, and also with his ambitions of reviving the former glory of the Soviet Union, he's doing everything in his power to reorder global order and to reassert Russian influence in regions like Latin America and Africa. Pero la presencia de mercenarios vinculados con Rusia y la venta de armamento ruso a África es vista también con recelo, porque no ayudan a resolver los verdaderos problemas de la región. The security challenges of African countries where Russia is a strong partner significantly, requires way more than regime security. You need a comprehensive security partnership that includes institutional solutions, security sector reforms, judicial, rule of law, and democratic norms and judicial, capacity building to prosecute, issues of both terrorism, war crimes. These are expensive, and it is not practical at this moment for Russia to contribute to fund such initiatives. La diplomacia militar rusa en África, como la llaman algunos expertos, ha aumentado la dependencia africana de Moscú y es responsable de violaciones de los derechos humanos, de exacerbar conflictos y del debilitamiento de estados frágiles en lugar de contribuir a impulsar la estabilidad y el desarrollo en África. Una tarea, eso sí, que tampoco han sabido asumir las potencias occidentales, que dejaron una huella nefasta en el continente africano en décadas pasadas.